Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento de Baruch Spinoza, un filósofo que, como bien sabemos ya, revolucionó la idea de libertad. Pero cuidado, debemos recordar que para él ser libre no significa hacer lo que queramos, sino comprender las leyes necesarias que gobiernan todo, incluidos nuestros pensamientos y emociones. A continuación, exploraremos 3 puntos. 1. Los 3 géneros del conocimiento. 2. Cómo la libertad surge al entender la necesidad. 3. El papel clave del cuerpo y las emociones en este proceso. Muy bien, comencemos entonces con la primera parte, los géneros del conocimiento. Como podemos ver en el gráfico que he realizado, el primer género es la imaginación. Esta equivale al conocimiento pasivo, el cual está basado en percepciones sensibles y asociaciones aleatorias. Un buen ejemplo de este género del conocimiento es la creencia de que el sol sale y se pone. Esto dado la apariencia sensorial o el efecto visual perceptible por nosotros, versus entender su movimiento astronómico y saber que la Tierra es la que gira realmente alrededor del sol. La imaginación se caracteriza por tener ideas inadecuadas, las cuales no reflejan la totalidad de las causas, como odiar a alguien sin entender sus motivos. También se caracteriza por su pasividad. Somos arrastrados por afectos no analizados como miedos y prejuicios. Una cita clave para esclarecer más el pensamiento de Spinoza en este tema es la siguiente. El alma no se conoce a sí misma, sino en tanto percibe las ideas de las afecciones del cuerpo. Esta cita la podemos encontrar en su libro Ética demostrada según el orden geométrico, en la parte 2, proposición 23. A lo largo de este video corto, las citas que mencionaré serán todas pertenecientes a este libro, por lo que de ahora en adelante resumiré su nombre en solo Ética de Spinoza. Ahora bien, recurriendo nuevamente al gráfico, podemos ver que el segundo género del conocimiento es la razón. Esta se puede definir como conocimiento activo, mediante nociones comunes o propiedades universales de la realidad. Un buen ejemplo de esto son las leyes físicas, como que todo el cuerpo ocupa espacio, o las matemáticas, en donde 2 más 2 es 4. Este género se caracteriza por tener ideas más adecuadas, las cuales reflejan conexiones necesarias, como por ejemplo entender que la tristeza surge de una pérdida. También se caracteriza por su libertad parcial. Al comprender las causas, dejamos de ser esclavos de lo azaroso. La cita clave que elegí correspondiente a este género es: cuanto más comprendemos las cosas singulares, más comprendemos a Dios. Esta cita la podemos encontrar en el libro Ética, parte 5, proposición 24. El tercer y último género del conocimiento es la ciencia intuitiva. Esta trata de comprender directamente la esencia de las cosas, pero no de forma aislada, sino en su conexión necesaria con Dios. Y aquí debemos recordar que para Spinoza, Dios y la naturaleza son una misma realidad, tal y como lo expresa su famosa fórmula, Deus sive natura. Un ejemplo de este género puede ser el dejar de ver los objetos como elementos individuales y comenzar a verlos como parte de algo más grande, nosotros incluidos. Ahora, imaginemos que las personas somos olas en el mar. Las olas como tal no son algo separado del cuerpo de agua, sino que su existencia es totalmente dependiente, ya sea del viento o las fuerzas que le forman. Si tratamos la ola como un algo independiente, perderemos de vista su verdadera naturaleza, y es que solo es una manifestación temporal de un algo más grande. Esta ciencia intuitiva se caracteriza por su eternidad, o su efecto en el sujeto para con su percepción de las cosas. En otras palabras, genera un contraste con la perspectiva cotidiana. De esta forma, aplicando la fórmula de Spinoza, subspicie a eternitatis, las cosas que normalmente veríamos como aisladas y temporales
pasan a ser partes necesarias de la naturaleza, cuya esencia está eternamente en Dios. A esto le sigue la libertad plena, al menos según Spinoza, el amor intelectual a Dios o amor dei intellectualis. Este no es un amor emocional o religioso, sino un acto de conocimiento. Es el comprender que todo, incluidos nosotros en ese todo, somos una expresión necesaria de Dios o la naturaleza. Cuanto más amamos intelectualmente a esta naturaleza, más nos liberamos de las pasiones tales como el miedo, odio o la envidia. Y así logramos la libertad plena. La cita clave de esta vez es: el amor intelectual del alma hacia Dios es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo, no en cuanto que Dios es infinito, sino en la medida en que puede explicarse a través de la esencia del alma humana, considerada desde la perspectiva de la eternidad. Esta cita se encuentra en el libro Ética, parte 5, proposición 36. Ahora bien, hablemos de cómo la libertad surge al entender la necesidad. Spinoza nos indica ciertos pasos para lograr esta libertad. Por ello nos dice algo radical. La libertad es entender que todo es necesario. Por lo tanto, para él, no somos libres por elegir arbitrariamente, sino por descubrir las causas que nos determinan. Por ejemplo, si entendemos que la tristeza surge de una pérdida y no es que aparece de la nada, podemos transformarla. Incluso podemos aplicarlo al miedo a la muerte. Una vez que entendemos la muerte como parte natural de la vida, este miedo se vuelve serenidad. La cita clave que elegí correspondiente a este punto es: un afecto no puede ser reprimido ni suprimido, sino por un afecto contrario más fuerte. Esta cita la encontramos en el libro Ética, parte 4, proposición 7. Finalmente, Spinoza no solo menciona, sino que demuestra con actos que para él el conocimiento es correspondiente al poder. Bien dice: a mayor conocimiento, menor esclavitud. Por ejemplo, el saber que el odio surge de una causa externa permite neutralizarlo con comprensión. Spinoza, históricamente, nos demostró la aplicación de este punto, pues en un momento perdonó a quien intentó apuñalarlo. Y todo esto lo logró únicamente al entender el miedo irracional que albergaba a su perpetrador al momento de actuar. Por último, pasemos al tercer punto de nuestro índice, el papel del cuerpo y las emociones en este sistema. Spinoza propone una teoría revolucionaria llamada el paralelismo, donde cuerpo y mente no son dos sustancias separadas, como en Descartes, sino dos atributos de una misma sustancia, Dios o la naturaleza. Esto lo desarrolla en su libro Ética, parte 2, proposición 7, con una frase clave: el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. En otras palabras, cada evento físico tiene su correlato exacto en el mundo mental y viceversa. Ahora, imaginen que sienten dolor al golpearse un dedo, lo cual sería un afecto corporal. Para Spinoza, esto no causa tristeza en la mente, son la misma realidad expresada en dos atributos, como dos caras de una moneda. No interactúan, pero siempre coinciden. Esto redefine las emociones. Estas ya no son entonces fantasías de la mente, sino indicadores de cambio en nuestra potencia corporal. Spinoza llama afectos a estos cambios. Por ejemplo, la alegría es un aumento de nuestra potencia y la tristeza es una disminución de esta por el contrario. Ahora bien, ¿y esto cómo nos libera? Spinoza dice en la Ética, parte 5, proposición 9, quien tiene un cuerpo apto para muchas cosas, tiene una mente cuya mayor parte es eterna. Un cuerpo flexible y activo que explora, baila, crea, genera ideas más adecuadas, porque interactúa con más partes de la naturaleza. Así, las emociones ya no nos dominan, sino que las comprendemos y transformamos. Muy bien, si han llegado a este punto del video, muchísimas gracias por interactuar.
Ya para cerrar, se preguntarán, ¿cómo aplicar esto hoy en día? Un ejemplo puede ser, en lugar de reprimir el enojo, paremos a reflexionar. ¿Qué cambio en mi cuerpo o potencia está generando este sentimiento? Una vez que logremos entender su causa, podremos convertir esto en una acción consciente. Y es que Spinoza no nos pide negar las emociones, sino usarlas como una brújula hacia la libertad.